Misericordia. La misericordia está en el centro del mensaje del Papa Francisco. Está en su ideario, está en su pensamiento y se expresa en sus palabras y en sus documentos. Misericordia, que es esa disposición a compadecerse de los trabajos y de las miserias de otros, del prójimo. Pero misericordia finalmente es una expresión de la caridad. Y vamos a hablar precisamente de las virtudes teologales a la luz del mensaje evangélico que nos trae el Papa Francisco. En estas virtudes que conocemos como fe, esperanza y caridad, el día de hoy nos centraremos en una de ellas, que es la caridad. Y para hablar de esto, de cómo se refleja en lo cotidiano, cómo se proyecta en un mensaje de esperanza y de paz, cómo debe ser recibida y entendida, pues tenemos una mesa muy interesante y presento en primer lugar a nuestro querido amigo, teólogo y filósofo, Carlos Humberto Díaz. Carlos Humberto, que ha sido catedrático de la Universidad de La Salle y ya es conocido de ustedes en Mundo Católico TV. Carlos Humberto. Gracias, buenas noches. Gracias. Y también nos acompaña Federico Ruiz López. Federico, que es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y es abogado, y nos da mucho gusto tenerlo por primera vez en Mundo Católico, la primera de muchas. Federico, bienvenido. Es un gusto estar con ustedes. Realmente la participación en estos temas pues es importante mencionarlo, y qué bueno que nos abren las puertas de su casa para poder llegar con ustedes. Muchas gracias y mucho gusto. Gracias, Federico. Y Cecilia Valderrama, Gracias, la directora de este canal, la directora de Mundo Católico TV. Gracias, Ceci. Gracias, José Luis. Gracias por estar con nosotros este día. Y muy bien, bueno, pues entramos en materia. El Papa es enfático, es claro, es muy preciso cuando hace del centro de su mensaje la compasión, la misericordia, la caridad con el prójimo. Y en un año que ha sido declarado como el año de la misericordia, en esta opción por nuestros hermanos, los más débiles, la opción finalmente por el prójimo, pues vemos que las virtudes teologales se hacen presentes en un mensaje que debe darse a entender a toda la humanidad. ¿Qué nos puedes comentar para abrir esta mesa, Carlos Humberto? Lo primero que hay que pensar es en la fe. La fe es la parte más importante para que se puedan aplicar las otras virtudes. Teniendo conocimiento de que soy bautizado, pero no tengo conocimiento de lo que es Dios, no tengo conocimiento de las tres personas divinas en un solo Dios, las virtudes teologales vienen siendo simplemente virtudes como connotaciones que las recibe el hombre. Pero cuando vamos entrando más en el misterio de Dios, podemos ver que un hombre de fe encuentra en su propio corazón la presencia de un Dios. Este Dios, que es el Espíritu Santo, tiene en especial en nosotros esa gran caridad de que en nuestro corazón habita un huésped divino. Este huésped divino lo que hace en nosotros es guiarnos hacia Jesús. Y estando con Jesús, nos guía hacia el Padre. La primera, entonces, virtud, que es la fe que proviene de Dios, es decir, Dios se revela a mi corazón, yo tengo una conversión de que creo en Dios porque ha venido a mí, camino con Él, vivo con Él, y las otras virtudes teologales que provienen de Dios Padre empiezan a ejercer en la persona como un barro que va formando al ser humano hacia la perfección, para que con la fe de que crees en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la virtud de la caridad hacia el prójimo no sea por las oraciones, no sea por el simple hecho
que es un don divino espiritual, sino que amolda a la persona a que Dios actúe en la persona y acuda al auxilio de otra persona que necesita no solo los bienes materiales, sino que hace que Dios llegue a la otra persona con la necesidad importante de dar a Dios. Cuando este ser humano lleno de Dios da la caridad que es Dios a otro ser humano, el otro ser humano se completa. Y al completarse, la persona empieza a tener una transformación de ya no vivir simplemente por las necesidades básicas de la persona, ni mucho menos por el desarrollo tecnológico, científico, industrial, económico, que puede llevarnos a una decadencia de la dignidad de la persona, sino que dignifica todo el razonamiento, dignifica a la persona para la creatividad, dignifica a la persona para que sea un bien, y partiendo de este bien, Dios se hace presente en las acciones que tiene un hombre de Dios. Difícilmente estas acciones de Dios en un corazón que no lo acepte, difícilmente puede conducirse un hombre a amar al prójimo, a servir al prójimo o hacer que el prójimo tenga lo que necesite. Difícilmente, porque no hay virtudes. Lo que sí hay, quizás son virtudes cardinales, en la que puede ser exitoso, en la que tiene un buen trabajo, buena casa, buena cultura, pero no implica cuidar, defender, apoyar al más necesitado. Se necesita un Dios para la acción de la caridad. Muy bien, muchas gracias. Y entendido de esta forma, la caridad está en el centro de la moral cristiana. Está en el punto focal del mandamiento divino. Tenemos que amarnos los unos a los otros, primero amar a Dios y al prójimo como nosotros mismos. Ahí está encerrada la caridad. Pero para abundar y profundizar, Federico, ¿qué puedes comentar al respecto de esta discusión que se ha abierto? Bueno, evidentemente si la fe no actúa, es una fe muerta. Es decir, necesita frutos. San Juan es contundente. El que dice que ama a Dios y no ama al prójimo es un mentiroso, porque si no ama al prójimo al que ve, no va a amar a Dios al que no ve. Ahora, hay caminos para llegar a Dios. Evidentemente, el conocimiento es una vía de acceso a Dios. Es decir, si no se reflexiona, si no se ora, no hay conocimiento de Dios. Hay que orar y hay que reflexionar en torno a Dios y escuchar lo que se habla de Dios. Pero el asunto es que hay que hacerlo práctico. Yo diría que la caridad en cuanto a la atención a los más necesitados es el camino corto de acceso a Dios. Es decir, yo no discuto que hay maneras de llegar a Dios a través de la reflexión teológica, a través del conocimiento. Pero el atajo está en llegar y atender al prójimo. Hay un punto que es toral. Cuando hablamos de que Dios nos ama, pues el principio de la reflexión es la parte aquella de la Escritura: me amó y me eligió desde toda la eternidad. Es decir, debe haber un consuelo profundísimo de saber que Dios nos ha creado por amor y que en este amor aquí existimos. Es decir, no hay chiripa. No somos obra de la casualidad, somos obra de la voluntad de Dios. Entonces, el tener este conocimiento de la vocación a la que hemos sido llamados debe llevarnos también a otras vías. Una, el Dios aéreo y despegado de la realidad humana es inexplicable. Es decir, es tan fácil y tan natural creer en Dios
a partir de la humanidad de Cristo y pensar que Cristo es Dios como el Padre y como el Espíritu, pero es hombre como nosotros. Eso nos lleva a un puente directo de conocimiento de Dios. Pero viene otro punto que es toral también. Dios se nos presenta como Padre y se nos presenta como Padre en virtud de que todos somos hermanos. ¿Cómo podría yo afirmar que soy hijo de Dios sin afirmar en mis hermanos que son hijos de Dios? ¿Cómo podría yo afirmar mi propia dignidad sin afirmar la dignidad de los demás? Y viene el otro punto. Cuando vemos la miseria existente en nuestro mundo, pues no podemos sino pensar en la misericordia precisamente. Ese es el acceso, esa es la vía. Si no nos duele el prójimo, no podemos hablar de que tenemos amor por el prójimo. Y hay una serie de dolores, hay el dolor de la miseria física, pero hay el dolor de la miseria moral, el dolor del pecado. Cuando hablamos, por ejemplo, del problema en torno al aborto, lo que implica el ir contra la vida en lo más sagrado y lo más vulnerable que es el ser humano antes de nacer, pues el que es abortado a fin de cuentas es un inocente, pero imaginemos el dolor que se engendra en aquellos que provocan la muerte y en quien provoca la muerte. Es decir, debemos tener la compasión fundamentalmente para quien hace el mal porque se lo hace a sí mismo. Es decir, el drama del pecado es el drama precisamente de la gracia. No podría explicarse el sacrificio de Cristo en la cruz como obra del amor sin pensar en la hondura del pecado y la tragedia del pecado. Y aquí también un poco la visión de Santo Tomás en torno al pecado, lo irracional, lo frustrante, lo que evita la realización del propio ser humano. De modo que aquí es donde yo creo que habría que hacer la síntesis. No podemos hablar de una fe sin obras. No podemos hablar de un amor sin dolor. Y cuando tenemos dolor en virtud del amor, bendito sea el dolor. Cuando viene el dolor, cuando es efecto de la frustración y del mal y del vacío, entonces es terrible. Pero el dolor que surge del amor es un dolor bendito. Bendito sea el dolor que nos viene por el amor. Y aquí, pues, el propio pecado acaba siendo causa de dolor, pero también en el momento en que hay arrepentimiento hay entrada de la gracia y hay sentido de Dios. Yo creo que, por ejemplo, resulta terrible el hambre en el mundo, resulta terrible el desorden en el mundo. Pero lo más terrible es que no encontremos en un momento dado la satisfacción de la parte física para llegar a la parte más alta. Es decir, hay que usar la caridad en la parte corporal como pretexto para llegar a la parte espiritual. Es decir, no puede haber mensaje del Evangelio sin obras de caridad concretas, pero las obras de caridad concretas tendría que ser una filantropía simplemente si no lleva como propósito orientar precisamente hacia la misericordia de Dios. Es decir, debemos sentirnos instrumentos de Dios para comunicar la gracia de Dios y el perdón de Dios. Es decir, no es a nosotros a quienes debemos predicar. No es nuestra misericordia la que debemos dar, es la misericordia de Dios lo que debemos comunicar, no a nosotros, sino a la gloria de Dios, a lo que tenemos que trabajar. Muy bien, pues entonces llegamos a esa conclusión de lo vertido por ambos, de que la caridad es el centro de la moral cristiana. Y estamos hablando de la médula, del pensamiento cristiano. Y esta caridad, ¿cómo se expresa en el mensaje del Papa, Ceci, ahora que el Papa insiste y lo repite una y otra vez y habla de esa compasión por el otro, por el prójimo, por el que está necesitado, así como nosotros clamamos a Dios por su compasión y su misericordia? Y en este año de la misericordia, ¿qué piensas? ¿Por qué el año de la misericordia? ¿Y por qué el Papa
Yo creo haciendo énfasis. Yo creo que Francisco, como Papa, se ha dado cuenta de que al enfriarse la caridad en el mundo, como se ve claramente con todo lo que está sucediendo, la crisis de caridad lleva a una crisis de fe y a una crisis de esperanza. Y creo que nada hay más oculto que las tres virtudes teologales en este momento: la fe, la esperanza y la caridad. Y ya San Juan Pablo II escribió una encíclica que se llama El valor salvífico del sufrimiento, Salvifici Doloris. Es una encíclica maravillosa porque él pone de manifiesto este pasaje que Jesucristo les narra frente a la prueba que le ponen los fariseos a Jesús de cuál es el primer mandamiento, y Jesús relata esta anécdota, esta parábola de aquel samaritano que recoge a una persona que la han robado, que la han vejado, la recoge en el camino, la toma, la carga en su caballo, la lleva a una posada, se queda con ella y le dice al dueño de la posada: ten esto para que cuando yo regrese, si te falta algo, te pagaré lo que te debo. Y así, ¿quién fue el prójimo realmente? Y es lo que les muestra Jesús en esta prueba que le hacen a él y que acaba siendo él la prueba a los demás. Y pues el prójimo fue precisamente este samaritano que recogió a aquella persona que estaba herida y que encontró en el camino. Y este valor del sufrimiento, es decir, está muy ligado a la caridad. Creo que este es el punto fundamental. Nosotros siempre, cuando hablamos del amor, lo hemos romantizado, sobre todo en el tiempo actual, lo hemos separado del sufrimiento. Y creemos que el amor verdadero se va a dar sin sufrimiento, algo que decía Federico, y definitivamente no es posible. Tan es así que Jesucristo usó esa vía para redimirnos. Usó la vía del sufrimiento, usó la vía de la cruz para hacernos y mostrarnos el valor salvífico del amor de los amores, que es dar la vida por los demás. Entonces creo que el primer mandamiento, así como le pusieron a él la prueba cuál es el primero de los mandamientos, y este mandamiento pues es no solamente amar a Dios, sino amar a tu prójimo como a ti mismo. Él mismo, el mismo que le hace la pregunta, hace una pequeña reflexión de esto, porque este es el primer mandamiento. ¿De qué nos sirve si no amamos a los demás? Y Jesucristo le contesta: no estás lejos del reino de los cielos. A mí eso me encanta. Me parece que Francisco quiere la vía corta del servicio y del amor a los demás, y al ver que se ha enfriado la caridad, porque es más fácil. O sea, antes te robaban, pero no te mataban, ¿no? Como que se compadecía el ladrón. Ahora te roba y aunque te haya robado, te mata. Entonces, ya no le importa ni siquiera eso. No tiene ningún valor, nada que le pueda conmover su corazón. De hecho, hay algunos místicos de los primeros siglos de la Iglesia que dicen que cuando esté cerca el reino de Dios, se verá por la falta de caridad. Porque los hombres serán insensatos, indiferentes, adúlteros, mentirosos, y sobre todo no tendrán ni una pizca de caridad. Entonces esto creo que es muy importante. Me parece fundamental lo que Francisco nos ha venido a recordar. Es un papa incómodo, es un papa que te viene a sacar de tu silla, de tu cómoda butaca, te manda a la calle, aun cuando vayas a misa todos los domingos, y ha dicho: prefiero una iglesia herida, pero que ha salido a la calle a buscar a la gente, a una iglesia sentada y enferma en su butaca. Y yo creo que esto es lo fundamental, que nosotros sepamos que la caridad no es una bonita palabra o no es un bonito eslogan, sino es una realidad viva en cada uno de nosotros. Esa realidad viva que se conmueve frente al sufrimiento de los demás. Eso se me hace maravilloso, porque cuántas veces nos sucede que hemos visto tanto sufrimiento o hemos visto tantas cosas que las escenas de la tele que son reales, porque ya no son una película, son reales. Bueno, ay sí, otro atentado, ay sí, otros mataron, ay sí, pues, ya lo vemos como algo natural, y es lo más antinatural. Y creo que este es el llamado del Papa Francisco. Es un llamado urgente a volver a creer en Dios, para que creyendo en Dios seamos eficaces en el amor a los demás. Desde luego, para mí, sin esperanza y sin fe, la caridad se vuelve una virtud ciega. No es posible ejercitarla, porque si nosotros vamos a ejercitar la caridad por un altruismo, va a llegar un momento que nos sintamos muy cansados de ese altruismo. Si no, ya le di mucho,
¿no? Siempre se sucede cuando van con un donador, en una causa altruista, y ha dado, ya llega un momento que dice, no, yo ya les di mucho. Cuando ves uno en la calle pide, ¿verdad? Ya les di mucho. Yo creo que cuando se vive la caridad, nada es mucho. O sea, o mucho no es nada, ¿no? Ese es el punto que creo que es trascendental. La fuerza de esa caridad está en Dios, Dios en nosotros, con la esperanza viva de que ese amor que demos a los demás se va a traducir en salvación propia y en salvación de los que amamos y de los que no amamos, porque finalmente en el cielo vamos a estar con los que no amamos también. Esa sería un poco la reflexión. Muy bien, Ceci. Bueno, pues escuchándolo, me hago esta pregunta y digo, ¿por qué algo que está tan claro? ¿Por qué algo que se ha expresado de tantas maneras? ¿Por qué algo que es tan importante, que es piedra angular de la moral de las religiones, de muchas de ellas, pero particularmente del cristianismo, del catolicismo? Porque algo que tiene que ver con no desear a otro lo que uno desea para sí mismo, con no hacerle a los demás lo que no quisiéramos que nos hicieran, y que se ha expresado de formas como el respeto al derecho ajeno es la paz, y en otras formas políticas y sociológicas y con otros lenguajes, pero en el trasfondo el mensaje es ese: el respeto al prójimo para ser respetado. Y lo que yo te deseo es lo que yo espero. Y no te deseo el mal porque no lo deseo para mí. ¿Por qué lo complicamos todo tanto, Carlos Humberto? Mira, primero hay que centrarnos en el tema. Fe, esperanza y caridad no proceden del ser humano para arriba. Proceden del Padre para abajo. Estamos hablando de que el ser humano puede ser solidario, puede ser bondadoso, puede ser compatible a la necesidad de los otros. Esas son virtudes cardinales que la persona puede ejercer sin las virtudes teologales. La justicia, la paz, puede hacerla el hombre. Sí, está facultado para hacer eso. Pero las virtudes teologales, para que entren en una persona, es necesario que Dios tenga un prójimo. Cuando tocamos palabras de prójimo, no estamos en el terreno humano. Es el terreno solidario de la bondad. Estamos en el terreno de Dios, que se encarna en una persona cuando la persona recibe a Dios. Y cuando la persona tiene a Dios, las virtudes de Dios en el Dios que habita en él se hacen efectivas. Entonces la persona no solo tiene virtudes cardinales, sino que tiene virtudes de un Dios que vive adentro de la persona. El samaritano agarra al judío, se lo lleva, lo cura y le dice: todo lo que necesite, yo lo pago. No está hablando de una caridad de Dios, sino de una bondad de un corazón humano. Es decir, también por las virtudes cardinales, un ser humano que no tenga a Dios, que no tenga la experiencia de Dios, se puede salvar. Porque es bueno a la persona. Porque en sí lleva el sello de una bondad en la persona. Lo difícil es captar que la esperanza de Dios primero son con sus hijos. Para dar a un Jesucristo a que nosotros lo matemos, imagínate qué clase de caridad está haciendo Dios con el prójimo que somos nosotros para Él, que sabiendo de que le va a mandar a su hijo, nosotros no usemos caridad con ese hijo, sino que hagamos lo humano.
el odio, el poder y destruir a alguien que viene por caridad para nosotros, que se nos dio para que nos salvemos. ¿Y nosotros qué hacemos? Crucifícale. El ser humano sin una evangelización, sin conocer a Jesús como Salvador, crucifíquelo. ¿De qué caridad estamos hablando? Y tenemos la Torá de los judíos, que antes de Jesús ya se hacía el pasaje del samaritano, ya era parte de la Torá. ¿Qué pasó con los judíos? De matar al que ellos no quisieron creer como Mesías. Vamos, ¿dónde quedó esa virtud bíblica en la Torá judía de que a un prójimo lo entregan a fuerzas extranjeras y lo matan? Lo que sí tenemos que saber es, si Dios tiene caridad con nosotros para redimirnos, para retornar al Padre, estás hablando de que entrega de su propio ser, entrega su ser para que nosotros, los malagradecidos, los no bondadosos, los que no creemos, le digamos no. Entonces hoy ese es el problema. El problema que tenemos es que nos enfrentamos a un Caín y a un Abel. A un Caín que sí conoce a Dios, pero tiene celos, tiene injuria, tiene egoísmo. Y ante un Abel que ama a Dios, que se presenta a Dios, que reconoce a Dios. Hoy estamos en lo mismo, pero solo que la mayoría de Caínes son bautizados. La mayoría de Caínes tienen una religión de Estado como la anglosajona. La mayoría de Caínes hacen una tercera guerra mundial. ¿Y contra quiénes? Con aquellos que no creen en el cristianismo. Vamos, ¿qué está pasando con nuestra fe? ¿Es una fe pagana? ¿Es una fe de intereses? ¿Es una fe de que creo sí, pero yo hago lo que tengo que hacer y tú no te metas? ¿O es una fe revelada que viene de Dios a la persona para que la persona se deje guiar por Dios? Aquí lo que falta es eso. Reconocer que yo me tengo que dejar guiar por Dios. Y todas mis acciones o todos mis dones naturales al servicio de la fe. Entonces, si planeo un desarrollo económico, entonces si planeo un proyecto de nación, si planeo yo situaciones médicas. ¿Por qué? Porque las virtudes cardinales más las virtudes teologales, imagínate qué clase de ser humano es el que está actuando. Cuando un ser humano actúa, la razón y todo el desarrollo de la lógica va a beneficio del bien iluminado por Dios. De lo contrario no se puede. Correcto. Aspiramos a eso, pero hemos caminado por otro lado. Hemos sido injustos, hemos sido muy ingratos, hemos sido ignorantes, pero sin embargo, a pesar de esa ingratitud y de esa ignorancia supina, está la misericordia de Dios, que nos da la oportunidad de redimirnos. Y nos dice, te sigo esperando, pero está en ti. ¿O no, Federico? ¿Por qué hemos sido tan ingratos y tan injustos y tan ignorantes? ¿Y por qué en esa misericordia tenemos todavía alternativas de salvación? Siempre nos las da. ¿Qué nos comentas? Pues yo creo que el desarrollo histórico tiene un sentido y tiene un sentido también la propia vida. Es decir, no está dada de un jalón. La historia nos va mostrando una serie de avances, de retrocesos también, y lo que estamos exigiendo también para nosotros mismos es que haya congruencia entre lo que planteamos y lo que hacemos. Es decir, sí hay una actitud esquizofrénica, decir que amamos a Dios y hacemos barbaridad y media. Es parte de la condición humana. Es decir, aquí si no partimos del hecho de
tener que hacer penitencia, de tener que corregirnos permanentemente, acabaríamos engolfados en sentirnos perfectos. Y yo creo que el tener idea de lo que hacemos mal debe llevarnos a ir corrigiendo. Hay una serie de avances, es decir, yo creo que podemos ponerle tinta fuerte a todo lo que hay de desastre, el desastre ecológico, el desastre de los niños abortados, pero el avance también en materia científica es formidable, el avance de los medios de comunicación es formidable, el avance de la medicina es formidable. Es decir, yo creo que estamos llegando a estadios distintos también. La exigencia tiene que ser una exigencia esperanzadora, tiene que ser una exigencia que sea congruente, y no hay solución definitiva para nada nunca. Es decir, hay que ir buscando el camino y hay que irlo haciendo. Y aquí es el trabajo de cada quien, es decir, aquí yo la idea que tengo es que la providencia de Dios permite una serie de cosas en el desarrollo de cada persona también, es decir, todo lo ordena Dios en beneficio nuestro. Es decir, de una o de otra forma Dios nos hace sentir su misericordia y nos hace sentir también el peso de nuestro propio pecado y la necesidad de la gracia. Entonces son una serie de cosas conjugadas. No es definitivo, es decir, a fin de cuentas la vida es un retorno a Dios y la historia tiene un sentido también de plenitud. Vamos hacia esa plenitud de Dios, la parusía, y debemos tener esa idea también, es decir, hay un fin final de todos los tiempos en la gloria final y hay que pensar en eso también con toda la esperanza de los primeros tiempos, que el dato curioso es que también ahora se habla de la parusía y se habla de la venida de Cristo y la venida de Cristo para cada quien va a ser. ¿Estamos al fin de los tiempos? No lo sé. Yo creo que el problema es el fin de cada quien, que tiene que ser el principio, ¿no? Y buscarlo por ahí. Entonces, no podemos cancelar la vida en la esperanza también. Es decir, la visión cristiana no puede ser una visión desesperanzada. Tiene que ser una visión consciente del perdón de Dios y consciente de la gracia. Por supuesto, es una abundancia de la gracia en una sobreabundancia de miseria, ¿ves? Pero qué bueno que Dios nos dé el contraste, ¿no? Para no confiarnos a nuestras fuerzas, sino a la misericordia. Qué importante todo lo que hemos escuchado y todo lo que se ha comentado. Cecilia, si la misericordia, la caridad es cosustancial a Dios, pero en el hombre, por lo que hemos escuchado, es un acto de voluntad. Así es. Entonces, ¿por dónde hay que irnos? ¿A qué nos está llamando en esta visita el Papa cuando declara este año como un año jubilar de la misericordia? Nos está llamando la atención en este sentido. Fuertemente. Ajá. Yo creo que el Papa como mensajero de Cristo, como mensajero del Espíritu Santo, nos está haciendo un llamado como aquel padre que dejó ir a su hijo, ¿verdad?, frente al reclamo de la herencia, famoso, pues esta hermosísima historia del hijo pródigo. Lo deja ir, lo deja que se embarre, lo deja que haga todo, que se gaste el dinero, que se la pase con mujeres, que haga las peores cosas, que caiga hasta lo más hondo de sus faltas, para que cuando regrese se dé cuenta que lo que mejor que tenía era su padre, la casa paterna. Y creo que esto es lo que está haciendo Francisco, precisamente el llamado del padre que está en el balcón todos los días, esperándonos, todos los días, esperando que su hijo regrese, con la sorpresa del hijo que el padre no le va a reclamar nada, que el padre lo va a recibir con los brazos abiertos, que el padre le va a hacer una gran fiesta, le va a poner un anillo, le va a poner un vestido, le va a poner una túnica, le va a poner unas sandalias, todos con un simbolismo maravilloso. Y en este regresar expresa algo hermosísimo, es que había perdido a su hijo, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y creo que esto es lo que está haciendo el Papa Francisco, hacer un llamado a través del
pues de esta parábola del hijo pródigo. Todos somos hijos pródigos, creo que no hay nadie que se salve de ser un hijo pródigo, y este llamado a la misericordia de Dios es regresar a la casa del Padre, desde donde estemos, reconocer nuestro pecado, porque Dios no nos pide en el arrepentimiento que hagamos grandes cosas, simplemente que reconozcamos nuestro pecado, que digamos, perdóname, soy un pecador, reconozco mi pecado y quiero regresar a ti de nuevo. Y yo creo que estas palabras sencillas son el año de la misericordia, porque cuando se cruza la puerta santa, en esta experiencia, que es una experiencia única si uno se la toma en serio, que significa cruzar, es un simbolismo, ¿verdad? Y significa cruzar ir de nuestro pecado a la gracia de Dios, a la casa paterna, de nuestra indiferencia y de nuestra confusión, a buscar la luz, a buscar sinceramente un cambio de vida. Y no solamente históricamente cruzar un portón, aunque sea San Pedro, ¿verdad? El Vaticano, ahí en Roma, sino significa cruzar la puerta, esa puerta que cruzamos un día para alejarnos de la casa del Padre y salirnos de ella, para regresar y retornar a la casa de Dios, en una reconciliación sincera, auténtica, en donde simplemente lo único que está esperando Dios es: Señor mío y Dios mío, perdóname, he pecado contra el cielo, contra ti, no merezco ser tu hijo, pero admíteme como el último de tus jornaleros. Creo que eso es básicamente lo que quiere el Papa, que recordemos esto y que le digamos esto a Dios sinceramente, de corazón, para que Dios se apiade de nosotros, que ya tiene esa piedad, pero Dios como un padre también necesita que se le diga: perdóname. Creo que eso es muy importante. Correcto. Muy bien, pues con estas importantes reflexiones nos acercamos al final de este programa, y yo les pediría en un minuto cada quien nos den su visión final sobre este tema en esta mesa el día de hoy, a manera de corolario. Tu apunte en un minuto, Carlos Humberto. Okay. Nos faltó la esperanza. No, ese es otro programa. Ese es otro programa. La esperanza. Claro. Y dentro de este tema, la puerta que se abrió en el 2000, ahora que abrió el Papa Francisco, es como un huevo. El pollo está vivo dentro del huevo. Rompe el huevo para salir, no para vivir. Porque si quisiera vivir el pollo, se quedaría dentro, porque ahí está vivo. Rompe el huevo el pollo, sale el pollo, y si supiera el pollo en qué sartén va a ir a parar, no se baja, no se sale, que se queda ahí. Sí, sí. El ser humano es igual. El ser humano cree que cuando se muere, ahí es su casa, hasta ahí llegó, que su cuerpo va al panteón y ahí quedó. No sabe el alma, cuando rompe la muerte humana, por la gracia de Dios, nosotros nacemos a vivir. Uh-huh. Estamos viviendo dentro del mundo como que el mundo fuera el huevo. Uh-huh. Debemos morir para vivir. Correcto. La verdadera vida no es adentro del huevo. Uh-huh. La verdadera vida es cuando salimos del mundo ya sin el cuerpo polvo. Bien. Es una propedéutica la que estamos viviendo en vida. Correcto. Para poder vivir la plenitud de lo que es la caridad de Dios al estar en su presencia. Por lo tanto, hay que empezar con las virtudes como propedéutica para vivir adentro del mundo y poderla tener en complacencia física. Bien. Complacencia encarnada frente a Dios. Federico, tu conclusión en un minuto. Yo creo que la vida carece de sentido sin servicio a los demás. Uh-huh. Yo creo que en la medida en que buscamos servir, vamos a encontrar la forma de vivir. A veces estamos pensando que estamos construyéndonos. No hay nada que hagamos
para nuestra propia construcción si ignoramos a los demás. Es decir, los dones que Dios nos da son para servicio de los demás. El médico no aprende medicina para curarse solo, aprende para curar a los demás. Nosotros debemos aprender a servir y debemos hacerlo permanentemente. Si estuviéramos pensando siempre cómo servir, entonces realizaríamos la vida bien. Hasta en el caso de la necesidad, cuando uno se enferma y necesita al médico, lo está uno poniendo de manera que actúe. Es decir, también la humildad de necesitar la ayuda de los demás es poner a los demás de manera que funcionen. Entonces, el que ignora necesita oír. El que es impaciente necesita tener paciencia. El que es irrespetuoso necesita ser respetuoso. Y todo tenemos que pensarlo desde ese ángulo, es decir, el servicio, que es la parte fundamental de la vida. Sin eso carece de sentido la vida. Maravilloso. Muy bien. Pues vean cómo hemos concluido extraordinariamente. Ceci, tu cierre, por favor. Mi cierre refiere las palabras de Jesucristo de este último discurso. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ti, que sean perfectamente uno. Y al referirse que sean, se refiere a nosotros. Y esa unidad a la que nos invita Jesucristo procede precisamente del amor, procede precisamente de la construcción de la civilización del amor, en una promesa, profecía y mandato en esta oración al Padre, que se hace vida en la medida que nosotros comprendamos que esta vida es pasajera, que estamos llamados a la verdadera vida que es con Dios, y que eso le da sentido a todo. Es decir, sin esperar el cielo, estamos sin ojos. Sin creer en Dios, estamos sin alma. Y sin vivir la caridad, estamos muertos. Ojalá entendamos esto en el año de la misericordia, nos demos cuenta que es preciso volver a la casa del Padre, busquemos los sacramentos, la confesión, la comunión, busquemos retomar nuestro catolicismo, para que no nos suceda que vengan unos extraños, unos forajidos, se roben nuestro tesoro, nos maten y nos quedemos sin nada. Como en muchas explicaciones que nos da nuestro Señor. Ojalá esto nos sirva, nos sacuda este año de la misericordia, y en esa sacudida retomemos la vida de la gracia, que es la más importante. Muy bien, pues con esa reflexión y con todo lo que hemos escuchado y aprendido en esta mesa, seguramente usted que nos sigue a través de este canal, Mundo Católico, tendrá su propia conclusión y su reflexión a la luz de todo lo que se ha aportado aquí. Nos gustaría que nos escribiera a los correos que aparecerán en pantalla, y síganos en una próxima emisión. Tendremos temas igual de profundos, de interesantes y llenos de vida como fue este. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.